Bendiciones a todos nuestros seguidores en YouTube y FB del Tatuaje Divino. Nosotros les amamos, les bendecimos. Hoy traemos para ustedes las bodas del Cordero en el año 2032. Recuerden que este es un paralelo impresionante. Estamos esperando que salga cierto porque estamos sabidos de que las señales están muy cercas y muy visibles. Pero quiero decirle que nosotros desde este estudio, así como le bendecimos y le amamos, le bendecimos de grande manera a usted y a todo lo que posee, a sí mismo, todo lo que usted tiene y todo lo que usted toca sea bendito, ¿verdad? Nosotros como guerreros del Señor Jesucristo, hoy también le decimos que así como hemos venido estudiando este paralelo, hoy queremos decirle que el año 2032 o el número 32 viene oculto, sí, como usted lo oyó, viene escondido en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero ¿sabe dónde es lo impresionante? Que viene en las bodas del Cordero. Sí, hoy descubriremos ese número o el evento del 2032 como paralelo en la Biblia, el evento que todo mundo espera, como la abducción o el rapto de la iglesia. La iglesia lo conoce como las bodas del Cordero, ¿verdad? Pero recuerde que inmediatamente de despegar nosotros a otra dimensión, ya nosotros estaríamos contemplando de que comienza 7 años de tribulación, 3 años y medio. Sí, o sea, una semana dividida, ahí comienza la gran tribulación, la semana 70, y bueno, así como la palabra de Dios nos enseña. Pero ¿por qué le digo que viene oculto? Aquí, mire, mi amado hermano, extrañamente Dios se escondió en las Sagradas Escrituras, en la suma de donde usted encuentra las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, 6, 7, ve que en Apocalipsis 6, 7 es donde se habla de las bodas del Cordero, así con palabras grandes, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es lo intrigante? Es que la suma del 19, capítulo 19, más los versos 6 y 7, que es donde comienzan los contextos de lo que les estamos hablando, ahí es donde viene lo enigmático, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque la suma da 32. Entonces le decimos que viene escondido porque usted se va a dar cuenta que en los libros que leamos, el capítulo 19 se va a dar cuenta en esta relación gloriosa en la cual el Señor nos dice que esos sucesos o esos eventos de estos capítulos 19 se refieren precisamente a las bodas del Cordero y todo lo que viene detrás o después de las bodas del Cordero, ¿verdad? Eso es algo impresionante. Mire lo que dice en Apocalipsis 19, 5, 6. Vamos a leerlo porque también trae otra cosa interesante ahí. Y usted se va a dar cuenta a través de la escritura que hay mucha similitud con Apocalipsis 19. Dice en el 6, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de gran estruendo que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ándale, aquí es donde nosotros iniciamos nuestra historia del paralelo 2032 con la relación de la suma de los capítulos 19 y los versos 6 y 7. Esta historia es bien apasionante. Nosotros tenemos que leer, pues como siempre, la palabra de Dios. Yo como me pongo a hablar de la palabra de Dios o de una película si no la he visto entera. Entonces tenemos que comenzar desde el Génesis. Nosotros ya vimos ahorita Apocalipsis, que es el último libro. Entonces ahorita tenemos que ir al primer libro y es algo increíble lo que dice, ¿verdad? Porque fíjese, nosotros estamos leyendo en el 19 una cosa extraordinaria. Nosotros, cuando leemos Apocalipsis, ahí donde nosotros encontramos que Jesucristo viene tatuado, es en el 19:16 de este mismo capítulo. Dice: y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Sí, o sea, nos está diciendo el regreso de Él, nos está diciendo las bodas del Cordero, pero también cuando pisa tierra, en el mismo capítulo, ¿sí? También otra cosa inimaginable, impresionante que nos habla en este mismo capítulo, es esto que dice en el 17, dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol,
y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, de libres y de esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, y bueno, ¿sabe qué? Reunidos para la matanza, para la gran matanza. O sea, estamos hablando de la guerra de Armagedón en el mismo capítulo de Apocalipsis 19. Las bodas y los sucesos que sobrevendrán. Recuerde que viene Jesús tatuado y se viene esa gran matanza, y usted se va a dar cuenta que esto es poderoso cuando nosotros leemos los demás capítulos. Mire, vamos a leer como suponiendo, si nosotros nos vamos a lo que es Génesis 19, ahorita vamos a comenzar aquí en el traspaleo de las hojas. ¿Se acuerda? Todo el mundo sabe lo que pasó en Sodoma y en Gomorra, pero este punto que yo le voy a decir es glorioso, porque usted lo va a encontrar también en el libro de Jueces 19. Del 6 al 7 viene el contexto, pero ahí habla del año 6000 o del día 6000 para amanecer el 7000, si usted lo lee detenidamente, pero maravillosamente habla de lo mismo que Génesis 19. Mire lo que le pasó a Lot, porque en Lot dice: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo traigo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot se pone a defender a unos seres que no eran de esta tierra y que venían a hacer juicio sobre la ideología de género, porque estas generaciones gozaban de el espíritu de rebeldía, ¿verdad? Y hacían pues lo que ellos querían. Entonces, cuando nosotros leemos y vemos esto, lo vemos en el 19. ¿Pero qué cree? Pues como le vuelvo a repetir, esta historia se repite allá en el libro de Jueces 19, también cuando la concubina de Levita, y ahí aparece un viejito tipificado por Dios, ¿verdad? Vamos a tipificar ahí el asunto, porque hace lo mismo que Lot, los cubre, los mete a su casa y todos querían abusar de él, y entonces se ve clara la repetitiva, pero lo que impresiona aquí que vienen los años que le estoy diciendo. Entonces es muy bueno que usted se ponga las pilas ahí y comencemos a checar lo que dice allí en el libro de Génesis 19. Es increíble y nos impacta, porque si estamos hablando de las bodas del Cordero, sabemos que después de esto, así como lo dice Deuteronomio 32, que viene el príncipe de Sodoma y Gomorra. Entonces es cuando estarán en su apogeo. Ya vimos 2 libros entonces que están, pues meramente correlacionados, pero ¿sabe cuál es la gran cosa también que se ve aquí? En el verso 32 llegamos al colmo, que es el incesto. Las hijas de Lot violan al padre, pero ¿sabe cuál es lo bonito así? Lo que nosotros llegamos a decir, wow, qué tremendo, es que dice la palabra de Dios que una de ellas dijo: vamos para que nuestro padre entre nosotras, porque ya no hay varones. ¿Se da cuenta que estamos viviendo enteramente casi lo mismo? Y dice: y ya no habrá descendencia, entonces tomemos descendencia de él. Es una clara flecha a lo que Dios se refiere con nosotros. Sí, así es de que Génesis del 31 al 32 y también 19 del 5 al 7, usted lo puede leer detenidamente y se va a dar cuenta que cuando la iglesia desprenda en la abducción, va a comenzar este gran relajo que se nos está advirtiendo. Cuando nosotros vemos esta suma, nos apantalla, nos decimos, pero qué intrigoso es Dios, o qué amoroso es al decirnos como hijos: mira, ven hijo, jálale para acá, vente de este lado. Pero le voy a platicar todavía algo más extraordinario, algo que me impacta, porque el rapto de la iglesia está desde el Éxodo. Éxodo ya sabe que es la partida y la salida, ¿no? Pero cuando van a salir, ¿cómo es que se encuentra también en el Éxodo 19? Yo leo desde el 4 al 7 porque ya es el contexto junto, y luego leo el 10 y el 11, que es, créame, que es impactante cuando usted se da cuenta
y cuenta los tiempos, cuenta cómo Dios le empieza a hablar a Moisés para que saque al pueblo, los días. O sea, es una cosa maravillosa, maravillosa. Fíjense nada más, vamos a leerlo. 19:4, así como lo estamos viendo, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Se acuerdan las palabras de y regresaré, os tomaré a mí mismo? Así como Jesucristo allí en San Juan 14, ¿no? Bien. Y luego recuerde que los toma como nos está diciendo, como para volar. Ahora dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de gente santa y sacerdotes. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ándale, ¿qué le parece? Esto nosotros le podríamos poner algunas cosas, ¿no? Egipto, pues mundo. Os tomaré sobre alas de águila, pues estamos hablando del rapto, ¿verdad? Reyes y sacerdotes, especial tesoro sobre un pueblo, sobre toda la tierra, está hablando de su iglesia, ¿verdad? Pero hay algo todavía, algo que no sigue siendo ordinario, es algo muy bonito, porque dice algo en el 10:11. Fíjese nada más lo que dice en el 10:11. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana. O sea, 2000 años, ¿no? Y laven sus vestidos, nada más 2 días, dice. Y estén preparados para el día tercero. ¿Se acuerda que nosotros estamos en el 3000 o en el 7000 de la creación? Entonces nosotros vemos lo que sigue diciendo: estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Usted dirá: pues eso ya pasó, eso. Sí, pero estamos hablando de los paralelos. Estamos hablando de los tipos. Es increíble que la escatología nos lleve en un capítulo 19 a otro capítulo 19 hablándonos de lo mismo. Sí, porque nadie se puso a escribir nada más por su propio gusto. Cuando nosotros nos paramos y leemos también allá del 1 y 2 días, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y bueno, es tremendo. Pero ¿sabe qué? Que al tercer día, como dice la palabra de Dios, todo ojo le verá. Sí, y es lo que nosotros estamos pues decodificando, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora fíjese, no solamente habla de eso. Cuando nosotros nos damos cuenta que Moisés está hablando con Dios, todos se ponen de pie cuando está Dios, ¿sí? Fíjese, vamos a leer ahora el que sigue, que vamos a leer igual, Levítico 19. Y el contexto igual de César 7, 4, 5, 6 o 7, que vienen siendo los contextos. Nosotros estamos hablando de lo que va a suceder después de las bodas. Fíjese, habla del sacrificio que se comerá hoy y mañana, o sea, el primero y el segundo día, ¿sí? Y dice que si se lo comen al tercer día ya va a ser abominación. Y nosotros entendemos que no solo de pan vivirá el hombre, que está hablando del sacrificio de expiación. Entendemos lo que Levítico está hablando, pero ¿sabe de qué habla? Está hablando de la vaca roja. Vaca significa año o años. Y cuando rojo, pues va a ser tremendamente difícil, peligroso, un día como no lo ha habido ni lo habrá, dijo el gran Mesías, ¿sí? Lo que será es fuego solamente, y es de lo que habla en el 19 de Levítico, que es la vaca roja. ¿Se acuerda que la vaca roja ya la están preparando por ahí? Esto es glorioso ya, ¿sí? Porque se comienza en el tercer día. Si alguien se come el sacrificio al tercer día, ya va a ser abominación. Y aquí mismo nos está hablando de la abominación desoladora, ¿sí? Nosotros tenemos que poner ojo, igual cuando Lucas 13:32, amén, dice: hoy y mañana termino mi obra, ¿verdad? Pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana, y habla del día tercero, ¿verdad?, de terminar su obra. Esto nos correlaciona. Entonces, nosotros vemos que el capítulo de Apocalipsis 19:7 nos trae revelaciones fuera de serie. Pero fíjese nada más, lo que dice aquí en Levítico, primeramente en el 19:28.
así como nos hemos pasado de rápido. 19:28, fíjese. ¿Por qué viene en el 19? Dice, y no harás rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Y sabe, firma Jehová, dice yo Jehová. O sea, no te puedes tatuar, no esto y el otro. Pero resulta que en Apocalipsis 19:16, ¿por qué en el 19:16 viene tatuado Jesús? ¿Sí? Y nos damos cuenta de que Él vino a cumplir la ley, que viene por los gentiles, que viene por una iglesia libre, y increíblemente aquí la tenemos. Pero en el 32 es impactante para mí, en el 19:32, porque dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Otra vez dice, yo Jehová. Se da cuenta que todos se van a tener que poner de pie en cuanto vean al anciano de días, del cual nos llamó o nos habló o nos llamó la atención el profeta Daniel cuando le nombra así a Dios, como el que yo le estoy hablando de Jueces, ¿no? Que le ayuda ahí al levita y a la concubina. Bueno, pues nosotros también vemos esta parte de la vaca roja ahí como un testigo en Números 19. Igual, 6, 7, y podríamos leer todo y se dará usted cuenta de que ya en estos tiempos están preparando la vaca roja o alazana, como usted le quiera llamar, ¿sí? Mire, la vaca roja va a tener que arder y es un año rojo, ¿sí? Es y será la última de las expiaciones del pecado por los judíos y por los extranjeros, ¿sí? ¿Y por qué le digo extranjeros? Porque serán los que se queden en el rapto y van a dar el pescuezo. Y esa habla de una gran fiesta que se llama expiación, ¿sí? Eso es lo que a hoy nosotros le podemos decir. Sí, viene el número 32 escondido en los capítulos 19. ¿Por qué? Porque Dios nos está avisando que el agua se va a acabar. Sí, o sea, la Biblia se va a acabar, incluso ahí mismo dice, ¿verdad? Que se lavarán con agua y todo eso, pero fíjese lo que dice también en otros capítulos, así como nosotros lo estamos decodificando así de rapidito como guerreros. Cuando nosotros vemos esta vaca roja, acuérdese lo que dice ahí por ahí en el libro de Zacarías, ¿sí? Que viene Jesús con todos sus ángeles y se ve ahí que igual reúne a toda la gente para la gran matanza y que pone sus pies en el monte de los Olivos. Ya no habla del rapto, sino de su presencia en la tierra, ya pisando. Recuerde que las bodas son en el aire, en las nubes, en otra dimensión, 7 años, y bajando sucede enteramente lo que va a suceder allá con la vaca roja. ¿Y sabe quién habla de eso también? En Joel capítulo 2, recuerde 31 y 32, porque es nuestro paralelo de revelación, ¿sí? Dice que en aquel día todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es algo poderoso, igual como lo que usted leyó allá en Lucas 25 también hasta el 32, donde dice que el cielo se oscurecerá y que la gente por la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra estará desfalleciendo o sea, será una vaca roja, ¿sí? Le estoy hablando después, no le están diciendo que los 3 años y medio van a ser así, le hablan de un año difícil, ¿sí? Así como el que nosotros podríamos decirle algo se avecina. Cuando nosotros también leemos Deuteronomio, es igual que el libro de Josué, ¿sí? En Deuteronomio 19, igual en el libro de Josué 19, se ve el reparto de la tierra, ¿sí? Porque recuerde que el pleito Israel-Palestina, nadie lo puede quitar más que el Señor Jesucristo. Entonces, aquí yo recuerdo mucho Ezequiel 11:11 o 10:11, porque yo me acuerdo más por 11:11, porque habla Dios y dice que Él va a hacer que Israel se arrepienta, no adentro de la ciudad, sino en la franja de Gaza. Dice, aquí en la franja te voy a juzgar. ¿Sabe por qué? Porque esa franja es un pleito, pero es profetizado. Dios lo ha hablado y nosotros vemos que estos 2 libros hablan de que Satanás no va a estar acariciando a Israel. Recuerde que ese es su peor enemigo, ¿sí? Junto con todos los países que le rodean. Así es de que nosotros estamos en gozo por esta gran señal que viene. Tenemos el otro libro que viene en el libro de Samuel. Allí en Samuel igual otra vez repetimos la suma de 32 en el capítulo 19, más los versos 6 y 7. Y nosotros vemos que como se le ponen al brinco a David por hacer
bondad a los que le aborrecen, le dice el profeta, ¿no? La riegas amando a los que te aborrecen. Pero recuerde que Jesús también nos habló de eso, ¿no? Acerca de cuando dice, ¿no? Hacer bien a los que os aborrecen. Ese es el mismo tema o el mismo contexto, se podría decir, aunque diferentes libros. Y luego él refleja su amor en la parábola de las bodas, precisamente. Cuando nosotros vemos eso en el 19, nosotros nos vamos a Mateo 20, también del 9 al 10, donde en el rapto o las bodas van a ir justos y malos. Entonces nosotros vemos que justos pues es Jesurum, o es código para judíos, y malos así es, malos para los gentiles. Nosotros dentro de Israel, si no somos de allá, Dios les había dicho igual y somos malos. Es igual que lo que había pasado, si recordamos a Pedro y a Cornelio. ¿Se acuerda que por allá a Pedro le dijeron mata y come? Que bueno, muchos tienen un relajo con eso. Ya dicen mata y come, y esto se trata de personas, y la otra se trata de vianda, y hacen un chilaquiles, ¿no? Revuelven todo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que en el 10:27 Pedro dice, cuán abominación es juntarse un varón judío con un extranjero. Se da cuenta que no solamente éramos malos. Entonces, cuando Jesús habla de que Él va a perdonar, dice que en las bodas van a ir judíos y gentiles. O sea, es una boda de malos arrepentidos, o se puede decir, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y por eso es de que se encuentran estas dos cosas entre Jesús y el rey David. Ama al que no te ama, o sea, ama al que te aborrece, o como dice bien, haced bien a los que te aborrecen. Es algo que nosotros debemos de aprender del gran maestro, y así él nos lo enseñó. Fíjense que en la primera de Reyes, también 19:6-7, es tremendo, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque habla de la historia de Elías, que muchos ya conocemos la historia de Elías, pero ¿por qué en el 19? ¿Sabe por qué? Porque era perseguido por la ramera. Para matarlo, porque ella ya había matado a toda la iglesia de ese entonces, y el que quedaba pues era Elías. Entonces nosotros nos damos cuenta que esa persecución en ese capítulo no es otra cosa más que la que se encuentra en Apocalipsis 12:4, donde la nación judía va a ser perseguida hasta que le nazca Jesucristo en su corazón, ¿sí? A esa nación. Entonces, ¿sabe qué pasa? Así como Elías huye al desierto, también aquí huye al desierto, como luego también en el 12:6, que ya tiene un lugar preparado y que será sustentada por Dios, y nada menos y nada más que 1260 días, o sea, 3 años y medio. Está hablando de la gran tribulación, así como nosotros reflejamos este paralelo entre el 19 y 19 de Primera de Reyes, y vemos la gran tribulación entre todas. Hasta en el libro de Crónicas también vamos a darle así una leída rapidísimo en el 19 de Crónicas. Este capítulo habla de 32,000 carros mercenarios para ir a pelear en contra de Israel. ¿Cómo es que aquí aparece 2 veces el 32? En la suma oculta, pero también habla de 32,000 carros que van a venir a pelear como mercenarios en contra del pueblo de Israel. Y nosotros damos un brinco también al Salmo 19:6, que qué impresionante. Dice, y es como el esposo que sale de su tálamo, se alegra el gigante para recorrer la tierra, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, nada hay que se esconda de su calor. Se da cuenta que sale el esposo en los Salmos, ahí en el 32 oculto 19:6-7. Es poderosa esta palabra, nos está diciendo, abran los ojos, ya vengo. Fíjense en Proverbios 19:6-7, que sería el libro que sigue. Si este paralelo 2032 sale cierto, oiga, deberíamos de estar esperando al Señor con un anhelo grande, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ver lo que va a suceder en el 2024, 2028, 2030, hasta el 32. Después de este paralelo 32, porque también tenemos el mes, la semana y el día como paralelo, y esperamos que así sea, porque quiero decirle que el día viene escondido, no viene ahí, también viene como aquí, y usted se va a dar cuenta que ese día es glorioso.
usted se reirá de mí, pero yo le aconsejo que siga leyendo la palabra de Dios conmigo, así como vamos, porque mire, la palabra es hermosa, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque también dice en Proverbios que también buscarán la palabra de Dios, pero no la hallarán. Así como lo decía allá en Amós. ¿Se acuerda que en Amós 8:11 lo dice un poquito más claro, ¿no? Dice, aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré a la tierra hambre, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Pues claro, va a haber un avivamiento tremendo en cuanto todo mundo vea que la iglesia ha desaparecido y los muertos se han levantado. Es una cosa que no puede recibir nuestro cerebro, ¿verdad? Pero nosotros estamos viendo que las flechas son bonitas, son exactas, y más, ¿sabe cuándo? Cuando ahorita Biden declara que ya están comenzando el nuevo orden mundial y con estas palabras él dijo, y nosotros vamos a gobernar. O sea, se han acabado las dos piernas de la figura humanoide que vio Daniel y ahorita ya empiezan a gobernar los dedos que son de fierro y de lodo. Así que ese gobierno dictatorial no va a tener poder y nosotros nos damos cuenta bien claro que la palabra de Dios es fiel y es posible que sí haya una abducción, ¿sí? Y le voy a decir, mire, aquí en el libro de Isaías 19, pero todo el capítulo léala, ay, con calma, del 1 al 25, todo el capítulo habla de la gran tribulación, las bodas del Cordero, el principio de la semana 70, y bueno, es impresionante que Dios nos haya dado estos paralelos, ¿verdad? Pero si también checamos nosotros Jeremías 19, 6 al 7, dice, por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, fíjese, que este lugar no será llamada más Tofet ni Valle del Hinón, sino Valle de la Matanza. Nos habla de lo que le platiqué al principio. Apocalipsis 19 está hablando de esa gran matanza que también Jeremías está hablando en el capítulo 19. Venid las aves, ¿verdad? Y congregaos para que coman carne de capitanes y de pequeños y grandes. Es tremendo, ¿verdad? Bueno, pero nosotros también leemos esto como una prueba difícil de creer y difícil de entender, ¿verdad? Muchas veces yo les hablo como guerrero, yo les hablo como, no como persinado o santurrón, pero sí nos damos cuenta de que la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿sí? La suma de estos que nos da 32, yo la recuerdo también, yo recuerdo algo, fíjese, me acuerdo de la historia, porque esto no es una fábula, ni es un cuento, ni es un chiste, es la historia que vivió Lázaro en los infiernos o en el seno de Abraham. Sí, cuando resucita, se lo platica a Jesús y Jesús nos cuenta la historia de lo que vio Lázaro allá en el Lucas 16:30 al 31. Estoy seguro que por algo Dios no puso el 32, porque si no ya nos revelaría todo y cualquier gentil haría también igual chilaquiles como muchos, ¿verdad? Pero ahí en el 30-31 vemos la historia que muere Lázaro y que está en tormento el joven rico y Lázaro estaba en el seno de Abraham, que ahorita ya está vacío, ¿verdad? Se fueron todos los que confiaban y judíos principalmente, porque pues las naciones no sabíamos nada de la Biblia, ¿verdad? Entonces unos creyeron, unos no, pero ¿sabe qué me impacta? Que le dice que tiene 5 hermanos y que Abraham mande a alguien ahí con los vivos, porque ellos están entre los muertos, y Abraham le dice, pues, o sea, tienen a los profetas, ¿no? O sea, tienen la Biblia y a Moisés, ¿no? Y dice, me acuerdo que dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre ellos, fuere a ellos de entre los muertos, pues entonces se arrepentirán, ¿verdad? Y el padre Abraham pues le dice, no, dice, pues tienen a Moisés y a los profetas y no les creen, pues tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Yo le invito a que siga escudriñando todo el 32, que usted siga caminando. Quiero decirle que Dios es terrible y poderoso, ¿sí? Él a mí me puso el nombre del ángel 80 y el ángel 80 los saluda, les da un abrazo, los bendice desde aquí, así con ricas y abundantes bendiciones con todo mi corazón. Yo quiero que usted
cheque lo que le estoy hablando de un paralelo, que puede ser una verdad revelada de Dios y que sobre todo que hable con Dios y él y solamente él le va a poder decir si esto se avecina o no se avecina con pasos agigantados. Le amo en el nombre de mi amado Jesús. Un abrazo y hasta la próxima.